Saludos cordiales, mi nombre es Marco Antonio Torres y aquí está mi tarea, mi análisis contable financiero del presente ejercicio. En primer lugar, agrupamos las cuentas que formarán parte del balance general, ¿cierto? Vemos en este color las cuentas del activo, tanto activo como son caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios. Esto, si sumamos estas tres, tenemos el activo corriente, ¿cierto? Como lo estamos viendo aquí en pantalla. Y después tenemos edificios, maquinaria, equipo y depreciación acumulada formando parte de los activos fijos. Si sumamos ambas clases de activo, tenemos el total de activos, ¿de acuerdo? Lo vemos asociado por colores, ¿de acuerdo? Por favor. Asimismo, las cuentas del pasivo están en color azul. Tenemos las del pasivo corriente, que como son las cuentas por pagar, documentos por pagar, impuestos por pagar. Esto nos da el total del pasivo corriente más las obligaciones financieras a largo plazo. Esto nos da el total de pasivo, como vemos en pantalla. Las cuentas del patrimonio están en color amarillo, ¿de acuerdo? Son acciones preferentes, comunes, capital, utilidades. Y entonces tenemos la fórmula de la ecuación contable para comprobar que este balance general de este ejercicio se encuentra bien. Entonces, en el primer ejercicio, aquí tenemos clasificadas las cuentas, cuáles pertenecen al estado financiero balance general, que son la mayoría, y las últimas que no están en colores son las que pertenecen al estado de resultados. Si comparamos los dos ejercicios entre el 2017 y 2018, analizamos, cada vez que analizamos que hay un aumento del activo o disminución del pasivo, se constituye en un uso, y de la misma manera, cada vez que hay una disminución del activo y aumento del pasivo, se constituye en una fuente de recursos de financiación para la empresa. Puede ser propia o de otras empresas, pero se constituye en una fuente. Entonces, hemos hecho este análisis y aquí están los resultados. Igualmente, ambos valores nos coinciden, comprobando que esto se encuentra bien. El estado de resultados de esta empresa es el siguiente. Tenemos los ingresos por ventas, 1.700 menos el costo de ventas, son 1.000. Notemos que aquí estoy realizando un análisis financiero vertical, porque es el que más es apropiado para este ejercicio, porque estamos hablando de un año, es vertical, es estático. Y el costo de ventas es lo que más representa. Del 100% de los ingresos que la empresa obtuvo en ventas, el 59% de esos ingresos se va en costo de ventas. Quizás aquí sea algo muy importante decir que quizás los administradores de esta empresa podrían eh, buscar la manera de, sin perder calidad, buscar sustitutos, alternativas a las materias primas quizás, o o alguna otra clase de insumo para intentar reducir este costo de ventas, que es bastante, bueno, dependiendo de qué empresa sea, puede ser aceptable, pero esto quizás es el dato que más llama la atención y lo he resaltado aquí en color rojo, ¿de acuerdo? Dándonos las utilidades brutas, que son 700, que eso representa el 41% de los ingresos en ventas. Luego después tenemos que descontar otra clase de gastos, como los gastos operativos, ¿cierto? Administración en ventas, gastos de depreciación. Nos dan estas cifras que estamos viendo en pantalla, representan el 14%, es algo que está normal. La utilidad operativa antes de impuestos es de alrededor del 22%. Los gastos financieros son bastante bajos. Esto significa que la empresa le interesa poder financiarse de fuentes externas, porque es un gasto bastante menor, no es un gasto grande. Y la utilidad antes de impuestos es alrededor del 18%, lo cual está bastante bajo, ¿sí? Y los impuestos es algo que la empresa no puede controlar, depende del gobierno. En este ejercicio son el 40%, es bastante, ¿cierto? Entonces es el 7%, y dándonos una utilidad que desde mi punto de vista está bastante baja. Prácticamente casi es la misma utilidad que puede dar una entidad financiera a un inversionista, el 11%. Entonces, quizás si un inversionista observa esta empresa y dice que una utilidad neta, este dato de utilidad neta es muy importante para un inversionista. Si es apenas el 11%, quizás puede incurrir en costos de oportunidad, porque puede invertir en una empresa que le ofrezca una utilidad neta mayor y por lo tanto tener mayor retorno de su inversión. Además, como acabo de decir, casi les saldría mejor ponerlo a un banco que prácticamente están pagando por una cantidad parecida a esta, algo muy similar. Ese es el análisis mayor que hago yo del estado de resultados. Aquí tenemos
en base al estado de resultados podemos también generar el estado de flujos de fondos de efectivo que nos permite ver de una manera real cuáles son todos los ingresos y gastos que la empresa ha incurrido en el ejercicio de su operación en este periodo, ¿cierto? Entonces la utilidad neta la tomamos de aquí, del estado de resultados, y vemos que es 180. La depreciación es algo que está ahí sí o sí. Existen fórmulas y podemos también utilizarlo para el tema de impuestos, ¿cierto? Eh, Hubo una disminución de las cuentas por cobrar. Eso está bien, porque significa que tenemos menos cuentas por cobrar y entonces la empresa ejerció más y tuvo más ingresos, ¿de acuerdo? Disminución del inventario bastante considerable, contamos con menos inventario ahora. El aumento de las cuentas por pagar, esto está mal porque estamos haciendo una mala gestión del crédito que nosotros otorgamos a otras empresas. Y en el tema de impuestos, pues no tenemos control sobre ello, como he dicho, eh, dando así el efectivo derivado de las actividades operativas, ¿cierto? Como vemos en pantalla. Este dato es bueno, el aumento de los activos fijos, pero ¿a costo de qué? A costo de incurrir en más deuda, ¿cierto? Tenemos disminución de documentos por pagar también, eso es algún dato positivo, siempre mientras menos apalancamiento tengamos de cualquier clase, interno o externo, es mejor para la empresa para que sea más independiente. Este dato es negativo desde mi punto de vista. La empresa ha incurrido en más deuda para poder sustentar su operación. El pago de dividendos es algo normal, ¿de acuerdo? Y ahora me gustaría analizar un poco la parte 2 del ejercicio. Sabemos que tenemos varios indicadores. Hay un indicador de liquidez, hay tres, el de la razón corriente, que si dividimos el activo corriente para el pasivo corriente, nos da un valor de 1.42. Quiere decir que la empresa dispone de 1.42 dólares por cada dólar que adeuda. Es un indicador, sí, bueno, razonable. El indicador 2, la prueba ácida, este es el activo menos el corriente, dividido para el pasivo corriente, tenemos que es 1, entonces quiere decir que la empresa no está cometiendo en exceso de liquidez, eso sería un factor de ineficiencia. Quiere decir que la empresa está generando lo mismo que tiene que pagar, ¿cierto? No es tan eficiente, entonces quizás su nivel de rentabilidad no es excesivamente alto. Tenemos un tercer indicador de liquidez, que es el capital del trabajo. Hay que dividir el activo corriente para el pasivo corriente y tenemos 600. Mientras este resultado sea positivo, es bueno, y mientras mayor sea, pues mucho mejor. Sin embargo, aquí tenemos de apenas 600. Luego hay otros indicadores de endeudamiento, como por ejemplo del endeudamiento activo, que es, lo obtenemos dividiendo el pasivo total para el activo total. Tenemos un valor inferior a un valor bastante bajo, ¿cierto? Eso quiere decir que la empresa tiene un grado de dependencia alto para incurrir en endeudamiento, no es suficiente para financiarse sola. Tenemos un endeudamiento patrimonial de 1.66, es decir, mayor a 1. Las deudas superan los propios recursos y la empresa es dependiente, tiene que endeudarse para poder operar. El endeudamiento fijo tenemos aquí el 0.73, es inferior a 1, es decir, la empresa no puede autofinanciarse con recursos propios. Todos estos indicadores de endeudamiento coinciden e indican que la empresa no puede operar de manera individual, ¿cierto? Aquí también tenemos el otro indicador de el apalancamiento con un valor de 2.66, que la empresa sí le interesa endeudarse con fondos ajenos. Eso sí es un punto positivo. También tenemos otra clase de indicadores, como por ejemplo de actividad, la rotación, ¿sí?, del activo fijo de 1.4, es decir, por cada dólar que generen ventas se tiene 1.4 en activos fijos. Otra clase de indicador de actividad, el de activo total, que tenemos de 0.53, es muy eficiente. Esta empresa no es muy eficiente, perdón, aquí hay un error, que cada 687 días, porque hay que dividir 365 para el resultado, el cociente de este activo, de este indicador, perdón, la rotación, la empresa no es eficiente, necesita 687 días para rotar todos sus activos. También tenemos este indicador de actividad, que lo obtenemos dividiendo los gastos administrativos y ventas para el total de ventas. Tampoco tenemos un valor bajo, la empresa no es eficiente. El impacto de la carga financiera es apenas un 4%, es un buen indicador.
La empresa puede y debe recurrir al financiamiento externo que no le es muy pesado financieramente. Y los principales indicadores, los de rentabilidad en los que se van a fijar los inversores, ¿cierto? Tenemos el ROA, ¿sí? Es la utilidad neta, que es lo que realmente interesa, dividido para el total de activo y tenemos un 5.562, es decir, una utilidad bastante baja del 5.62. La rentabilidad sobre el patrimonio es del 15%, esto les interesa a los dueños de la empresa, es algo más real, es algo más atractivo para los propietarios de la empresa. Y el indicador de rentabilidad sobre el margen bruto es del 41%, el margen operacional es del 21% antes de impuestos. También podemos indicar que el negocio sigue siendo lucrativo, tiene un 21% de margen, ¿cierto? Un margen neto de utilidad. También es descontado los gastos operacionales, gastos de la empresa que incurre. Tenemos el 10%. Y como volvía a indicar, la empresa sigue generando trabajo, sigue generando utilidades, sigue generando valores positivos, pero podría estar mejor administrada, sobre todo si reduce los costos de ventas y algún que otro gasto. La empresa recurre a financiamiento externo, lo cual es bueno, no incurriendo en un gasto muy superior, porque aquí lo vemos reflejado en el 4%, pero no es excesivamente atractiva a inversores, ya que la utilidad neta del ejercicio es apenas del 11%, y creo que ahí puede ser que sus competidoras, sus otras empresas del sector mismo, pudiesen estar ofreciendo a inversores una rentabilidad un poco más alta, lo cual le convierte a esta empresa un poco menos atractiva. Hasta aquí mi análisis, espero que haya estado acertado y haya sido de su agrado. Saludos cordiales, a seguirse cuidando.